Vamos a saludar con el economista Fidel Márquez, analista económico. Economista, buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Buenos días a ustedes por la invitación, que veo que empezaron bien temprano con el análisis. Así es. Es un día de análisis porque en realidad tenemos que hablar lo que deja el gobierno saliente y lo que recibe el gobierno entrante y las perspectivas que vamos a tener de este gobierno que va a entrar el día de hoy. Hay una preocupación por las declaraciones que dio el presidente electo Guillermo Lasso por un gran sector de la sociedad donde anuncia ya concesiones y privatizaciones de algunos sectores estratégicos del país, economista. Me gustaría empezar por ahí. Sí, ayer en un foro que hizo en la Fundación Libertad, ¿no? Fue donde planteó estos criterios de ir a utilizar los recursos que se tienen, que no están siendo bien utilizados por parte del Estado ecuatoriano, ver la posibilidad de buscar cómo se concesiona, por ejemplo, las carreteras, que eso no es privatización, sino que se encargue la actividad privada de que las actividades que se hacen en relación a mantenimiento y otra serie de cosas salgan de la empresa privada, pero del cobro que se hace para los vehículos que circulan, no por el peaje que se cobra. Eso es una parte importante que vendría por ahí, que para muchos puede pensarse, bueno, vas a encarecer la transportación en el país. Pero peor es que se dañen los carros, se dañen la transportación, el equipamiento por el mal estado de las carreteras, ¿no? Entonces, esa es una primera parte que yo creo que es importante. Una segunda que es importante tomar en consideración es la venta del Banco del Pacífico, que también fue anunciado. Para poder vender el Banco del Pacífico, que además siempre estuvo cuando se intervino, que era que el Estado se iba a hacer cargo para después poderlo vender y recuperar los recursos que tuviera. Yo recuerdo que al inicio de esto, la banca española estaba interesada en comprarlo, pero después se nos enturbió un poco en la parte política, digamos, y no se pudo vender el Banco del Pacífico. Para que esto sea adecuado, el Banco del Pacífico debería estar vendido en condiciones de que permita que bajen las tasas de interés. Después en el país, con la entrada al país de capital internacional. Ese debería ser el objetivo que se debe perseguir. Economista, Pero, vender el Banco del sí, Pacífico, si es un banco que de alguna manera no le quita nada al Estado, ese banco está produciendo. ¿Usted no cree que es contraproducente vender el Banco del Pacífico, un banco que hasta el momento le da utilidad al Estado? Aunque sabemos que el Estado no está para tener empresas financieras que ese no es el negocio del Estado, ¿no? Pero en todo caso, yo no sé si sí. hasta qué punto será bien visto vender Lo, el Banco del lo, Pacífico cuando produce. lo primero es que hay que entrar a analizar por qué está produciendo y qué está produciendo. Porque a lo mejor está produciendo porque tiene las cuentas del sector público. Entonces, habría que hacer un análisis bien detallado de la eficiencia y si es realmente una eficiencia real o es ficticia por las cuentas que tiene. Entonces, aquí entra, hay que hacer el análisis real de la situación, sincerar la información. Porque si está, a pesar de que y está funcionando y las cuentas públicas no tienen que ver con esta eficiencia que tiene, sería un mal negocio venderlo. Porque si no me equivoco es el segundo banco del país o el tercer banco que te genera más utilidades. Claro, pero por eso es que le digo que habría que ver en función de qué están esos números, ¿no? Hay que entrar a analizar todos esos números como tal para sincerar. Se debe a la cantidad de usuarios privados que tiene
o se debe a los usuarios públicos que tiene. Correcto. Son las cosas que debemos poner sobre la mesa, ¿no? Ujú. Porque para eso también tenemos otra banca de desarrollo, como pudiera ser la CFN, Ban. el antiguo Banco Fomento, el BAN, etcétera, que pudiera hacer estas mismas funciones, ¿no? Correcto. Y que le cabrían más por ser banca estatal realmente, y no banca comercial. Pero bueno, son las cosas que hay que poner sobre la mesa en el análisis. Por eso le digo que hay que ver bien todas las cuestiones. Como por ejemplo lo de TAME, ¿no? Recordemos el caso TAME, para poner un ejemplo que para muchos se pensaba que TAME era una empresa muy boyante. Y resulta que TAME ha estado trabajando con pérdida durante muchísimo tiempo. Economista, ¿por qué estas empresas como TAME ha trabajado a pérdida cuando vemos a otro sector de la aviación privada que son empresas rentables? Porque ahí tienes que entrar a analizar en qué se utilizaban recursos. Recuérdate que TAME tenía muchísimas acciones y beneficios que le daban a entidades públicas, a los propios pasajes, al funcionamiento, al mantenimiento del equipamiento, toda una serie de cosas que en el negocio de la aviación tienes que poner, porque acuérdate que ya no es conveniente ser dueño de aviones. Eso a nivel internacional se ha planteado así, y muchas empresas de aviación lo que hacen es rentar aviones. Ese es el negocio ahora. Ese es el negocio ahora. Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Pero Claro. lo que sí está claro es que si el Estado la carga de cualquier empresa, el tipo que sea, que no es eficiente, tiene que buscar no privatizar, sino ver cómo se hace una asociatividad con el sector privado para que sea eficiente esa empresa. Y si es posible, el Estado reciba dividendos por ser parte o ser uno de los accionistas de la empresa, por poner un ejemplo de crear empresas mixtas. Y si es posible también, muchas de estas empresas llevarlas a la democratización del capital y ponerlas en las bolsas de valores de Quito, Guayaquil. Correcto. Ahora, economista, pasemos a otro tema. Vámonos al tema de cómo recibe las finanzas el gobierno entrante y qué hereda del gobierno saliente. Porque sabemos que este gobierno que se va el día de hoy prácticamente pues se ha endeudado un poco más o lo mismo que el anterior gobierno y hemos visto pocas obras. Sí, mire, lo primero, y hay que reconocer la reestructuración de la deuda que hizo el gobierno saliente. En un tramo de la deuda de los papeles, de los bonos del Estado, logró hacer una buena reestructuración, bajó el servicio de la deuda en este segmento, ha logrado bajar un poco el déficit. ¿Por qué? Porque logró tener que pagar menos del servicio de deuda, aunque dejó una deuda externa o una deuda pública de 63.000 millones de dólares, casi la duplicó, ¿no? De la deuda que había recibido anteriormente. Y si lo analizamos en los 14 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, en todo su conjunto, los 10 años del presidente Correa, los 4 años de Lenin, vemos que la deuda pasó de unos 12.000, 13.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares. Entonces, ahí estamos viendo nosotros una situación que nos lleva a decir que el próximo gobierno va a tener que enfrentar cómo soluciona este problema del alto nivel de endeudamiento que tenemos. ¿Con cuántos millones se endeudó Lenín Moreno en estos 4 años? En estos 4 años tenía la cifra por acá, pero por en sí, cerca de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Por ahí debe andar el número más o menos. ¿Y esos recursos
¿En qué se los utilizó, economista? A ver, esos recursos del gobierno de Lenín Moreno, entre otras cosas, a pagar deuda, a cubrir déficits fiscales, porque realmente las obras como tal no las pudo hacer, porque además recibió un gobierno con alto servicio de deuda, con alto déficit fiscal, y además de eso, con muchas obras que había que terminar de pagar. Uh-huh. Esa es la gran verdad de lo que tenemos, y además le tocó la pandemia. Pero ya el gobierno venía con problemas antes de la pandemia. Por supuesto, por eso te digo, además de, le tocó la pandemia para rematar la situación. Pero ya el gobierno venía arrastrando una recesión. Había una contracción económica, había una contracción de demanda, el crecimiento del desempleo, crecimiento el nivel de pobreza, y son los indicadores sociales que tenemos actualmente. Esa es la realidad. Economista, le hago una pregunta a usted de lo que ocurrió el año pasado a inicios de la pandemia. ¿Estuvo bien que el gobierno haya adelantado pagos de la deuda que se vencía en el 2021, 2022 y 2023, cuando la gente se moría en las calles en el país? Mi criterio es que no. Debió haber utilizado esos recursos para enfrentar la pandemia. Eso lo dije en su momento y lo sigo manteniendo. Pero agua pasada no mueve molino. Y tenemos que pensar entonces en cómo que el principal plan que tiene que hacer el gobierno de Lazo es la vacunación de los 9 millones que dio. Esa es su primera actividad económica que tiene que cometer. ¿De dónde sacará Guillermo Lazo los recursos para cumplir con su plan, con sus propuestas o su plan de gobierno cuando fue candidato? A ver, lo primero, ya para la vacunación parece que están los recursos. Tiene que ir a un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional para que sigan llegando los recursos. Por tanto, tiene que plantearse un nuevo proceso de negociación con el fondo. Tiene que ir a negociar con el resto de los multilaterales. Tiene que además ir a un proceso de reestructuración de deuda con China, por ejemplo, no en los 6.000 millones que la totalidad, sino en 3.000 millones, que es lo que puede negociar, porque los otros ya están por vencerse y no vale la pena. Además, tiene que ir a un proceso de asociatividad con la empresa privada. Tiene que, si quiere explotar la minería, tiene que llegar a acuerdos con las comunidades indígenas y tiene que plantearse una nueva forma de organización territorial para que la toma de decisiones del uso y explotación y uso de las utilidades que se tengan sea de acuerdo con las comunidades y la sociedad. Es decir, que tiene que plantearse un nuevo plan y pensar fuera de la caja. No puede venir pensando que va a aumentar impuestos. Tiene que buscar recursos por otras partes. Y su principal problema tiene que ser la generación de empleo. Y no ver cómo salva el fisco, sino ver cómo salva a la familia ecuatoriana. Correcto. Estamos dialogando con el economista Fidel Márquez, analista económico. Economista, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Yadira. Gracias, Jaime, economista, mucho gusto. Qué bueno poder conversar con usted. Bueno, yo quisiera empezar por decir pues que la democracia se construye día a día, sin sectarismo, sin divisiones, ni opiniones pesimistas desde el primer día de un gobierno en el que todos los ecuatorianos, los que votaron por él y los que no votaron por él, tenemos la esperanza de que cambie, de que sea mejor.
Y lógicamente ese cambio importante no solamente va a partir de la salud, sino también obviamente de la parte económica. Y para eso pues está usted a quien queremos escuchar. Bueno, la actividad económica será un reto para el presidente Guillermo Lasso, para el nuevo mandatario. Al mismo tiempo que deberá cumplir sus ofrecimientos de campaña, como bajar los impuestos, 2 millones de empleos, dijo él, en su periodo, y esperamos y ansiamos que por lo menos 1 millón de empleos consiga este primer año o el año y medio, subir también el sueldo a $500 hasta que él acabe su gobierno, y también traer inversión extranjera. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Mire, eso como plan es lo que hay que hacer y los libros nos dicen que eso es lo que debe tratar de lograr el presidente, porque ahí están los principales problemas. Entonces, lo primero que tiene que plantearse el presidente en este sentido, desde lo económico, primero que no puede ir por caminos trillados ni puede repetir recetas de los años 90. Tiene que buscar cómo organiza la economía de tal manera que la asociatividad se ponga presente en el país. Y para esto tiene que ir a un proceso donde se dé la descentralización de toma de decisiones y donde se acerque lo más posible la toma de decisiones a la ejecución de las acciones. De ahí la importancia de que tiene que buscar tener un Estado un Estado eficiente debe ser el concepto que debe estar buscando, donde el servicio que se le dé a la población sea lo más eficientemente posible. Tiene que ir a buscar transformaciones digitales y llegar a un gobierno digital como propuesta para ejecutar sus acciones. Tiene que ir a la asociatividad con la empresa privada como el camino adecuado para la generación de empleo. El Estado no puede ser el generador e inversionista de última instancia en una economía. Por tanto, tenemos que ir a apuntalar cambios en la estructura productiva del país y aquí es donde él puede jugar un papel importante en acuerdos políticos porque tiene que llegar a acuerdos políticos, tiene que ser pragmático, tiene que convencer a la Asamblea Nacional que el acuerdo con México es algo importantísimo porque le permitirá al país ser más atractivo internacionalmente porque vamos a entrar por esa vía a la Alianza del Pacífico. Y entonces, a través de esto puede venir inversión extranjera al país como era prometido y generar la cantidad de millones de empleos que se requiere en el país. Porque lo que sí es una realidad, que el desarrollo del ser humano no se logra con subsidios, no se logra con bonos, se logra con empleo, se logra con ingresos permanentes. Y entonces esto solo es posible generando empleo. Y aquí es donde tiene que pensar además cómo va a insertar el país en la nueva ola de la globalización. Se nos está presentando una ola que se va a caracterizar por repatriación de industria y relocalización de industrias hacia zonas regionales más cerca de las principales potencias económicas y comerciales, y de ahí la importancia que nosotros tengamos que hacer el acuerdo comercial con Estados Unidos muy bien pensado, muy bien estructurado, que nos permita con nuestro principal socio comercial cómo insertamos y logramos mantener lo que se ha logrado ahora en pandemia, por ejemplo, de que seamos ya de los principales exportadores de camarón hacia Estados Unidos y que otros productos corran con igual suerte y que entremos en igualdad de condiciones con nuestros principales competidores a nuestro principal mercado. Entonces, con el acuerdo con Europa, lograr el acuerdo con Estados Unidos, que no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo comercial y de negocio y de colaboración económica, con el entrar a la zona Asia-Pacífico. ¿Para qué? En la zona Asia-Pacífico, el acuerdo con Estados Unidos, la posición geográfica que tiene el Ecuador es estratégica. Nosotros podemos ser el puerto de aguas profundas y la zona logística aeroportuaria y marítima donde se pueda enclavar la distribución y una zona especial de desarrollo logístico desde el Ecuador para toda la cuenca del Pacífico. Eso sería importantísimo a nivel de futuro, porque no solamente debemos pensar en 4 años, debemos pensar en 15, 20 años, donde el país se desarrolle y la familia ecuatoriana pueda vivir cada vez mejor.
Por ahí están los lineamientos que debería seguir. No más impuestos. Los impuestos atentan contra el desarrollo de la familia. Porque si tenemos, algunos dicen, pero en Ecuador se paga pocos impuestos. No, en Ecuador lo que pocos pagamos, pocos impuestos, que es distinto. En Ecuador pocos pagan impuestos. Entonces, en vez de aumentar impuestos, aumente eficiencia de recaudación, porque hay alrededor de 3.000 o 4.000 millones que no se recaudan, que hay evasión. Entonces, por ahí debe ser el camino que se debe empezar, dando el ejemplo. Y otra cuestión, hay que buscar que el Estado sea eficiente. No es ni grande ni pequeño. Eficiente debe ser el concepto que debe primar. Y se puede tener un Estado eficiente si usted utiliza las nuevas tecnologías que existen en el mundo, crea un gobierno digital. Y yo siempre les digo a todos, si yo desde mi casa puedo hacer todos los trámites, ¿por qué voy a ir a 18 oficinas? Si estando solamente desde mi PC, yo puedo dar a un clic, resolver los problemas y con mayor eficiencia, y además quito el caldo de cultivo de acción, que te crean un problema para después venderte las facilidades. Economista Márquez, de lo que usted ha dicho, hay algo que a mí me preocupa un poquito, que es el hecho de que lo voy a sintetizar en un dicho que dice, enséñale a pescar a quien necesita y no le deje el pescado, ¿no? En otras palabras, el pueblo necesita empleos y no bonos, a lo que se los ha acostumbrado. Lo que me preocupa un poco es que la ciudadanía o el pueblo no esté de acuerdo con esta nueva temática y deberá aprender a cambiar su forma de pensar y de vivir, porque podría ser que se acostumbró a ese facilismo o a ese paternalismo del gobierno que le entrega un bono para mantenerlo con la necesidad. Pero bueno, en fin. Ahora, el gobierno deberá entrar con una preocupación en cuanto a solucionar inmediatamente la pobreza, que hay que combatirla. ¿Y cómo se hace esto? Justamente lo que usted mencionaba y lo que acabo de decir, que es a través de los empleos. Porque las cifras sí son un poquito alarmantes, si usted me permite. De acuerdo a las estadísticas, 4 de cada 10 ecuatorianos tienen dificultad para conseguir alimentos. Porque el 7 de cada 10 ecuatorianos o no tienen empleo o tienen un empleo informal. Es decir, tienen que salir a diario a trabajar, si no consiguen ese sustento. Con la agravante que para la mujer, que mantiene un 6% de diferencia laboral con el hombre en cuanto a los salarios. Entonces, ¿cuáles serían las probabilidades luego de que él logre vacunar a esos 9 millones de ecuatorianos y después de eso, obviamente, activar la economía? Pero en cuanto al empleo, ¿cuáles serán las soluciones que él puede optar para que acabe esto en el país? Bueno, lo primero, y es de lo que he podido revisar en la literatura a nivel internacional y los programas de la OIT y otra serie de organismos internacionales, es que usted tiene que estimular la generación de empleo. Usted tiene que partir del hecho, y aquí es donde yo siempre digo, hay que decirle a los empresarios, a ver, señores, si logran el nivel de empleo que tenían previo a la pandemia, voy a darle determinados estímulos que hay que estudiarlos, hay que analizarlos, por esa generación de empleo, porque a la larga después esos que tienen empleo van en consumo y pagan IVA, y eso regresa por concepto de otro tipo de impuestos a la caja fiscal, que es lo que algunos tienen miedo cuando se plantea este tipo de situaciones. Y además le diría, y aquellos que me mantengan por 5 años, y durante 5 años van a tener exenciones tributarias o estímulos tributarios, en el sentido relacionado directamente con la generación de empleo, y tiene que ser no que me generaste empleo cada año, sino que me mantiene esos niveles de empleo para poder seguirte manteniendo ese estímulo por determinada cantidad de años. Es decir, crearle estímulos para la generación de empleo. Entonces, aquí es donde tiene que haber el criterio de que hay que estimular la generación de empleo. Y para eso también deben crearse zonas especiales de desarrollo de acuerdo a las ramas de actividad económicas de cada región, y crear desarrollos territoriales de acuerdo a las estructuras productivas de cada región, y un poco bajar, y yo soy del criterio que debería pensarse hasta en una descentralización de los impuestos. Pero eso va un poquito más allá
para que estén vinculados con las actividades que se realizan en cada territorio, incluyendo la informalidad que es distinta en cada ciudad una de otra. Entonces, lo que sí está claro, y además de eso, si usted dice, con los datos que me aportó, que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, es decir, ya sea desempleo o están con situación de informalidad, significa que ellos no van a aportar desde el punto de vista del empleo a los impuestos. Entonces, por acá hay que crear otros mecanismos para que la generación de empleo decente o empleo formal sea el adecuado, y eso tiene que estar estimulado desde el punto de vista de lograr beneficios para la generación de empleo. Y el centro del desarrollo tiene que ser la generación del empleo, pero pasando, entre otras cosas, por los conceptos del antropoceno, que no es más que el hombre y la naturaleza adecuadamente combinados. Que eso es otro elemento que tenemos que poner en la discusión acá y que pudiera llevar hasta entendimiento en la Asamblea para la Explotación Minera, si vamos a un proceso de descentralización y vincular a las comunidades indígenas en el uso, explotación y hasta beneficio de las utilidades que den las empresas mineras. Fíjense que hacia allá iba mi último comentario, economista Márquez, antes de darle paso a mi compañero Jaime, que justamente en esa búsqueda de la gobernabilidad, que obviamente es imperiosa, a mí me preocupa que hay ciertos puntos con la bancada de Pachacutic en los que no se está de acuerdo, que es la explotación petrolera, la explotación minera y conversaciones o acercamientos que se pueda tener con instituciones monetarias internacionales. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cómo lo analiza usted? A ver, mira, lo primero es que hay que sentarse y decirle y explicar bien, y aquí tiene que haber una interrelación muy fluida con la sociedad y las comunidades. Y esto es lo importante en democracia, ¿no? Pero hay que decir, a ver, señores, con el Fondo Monetario y los organismos multilaterales de crédito, nosotros vamos a tener recursos con tanta tasa de interés, y las condiciones son estas, porque además con los organismos multilaterales, y esto es importante que lo tengamos todos presentes, es los acuerdos que logremos alcanzar con ellos. Entonces tienen que ser acuerdos transparentes, no escondidos de frente, diciendo estas son las verdaderas condiciones que tenemos, y al Fondo Monetario está dispuesto a negociar. El G20 ya se reunió y dijo, señores, con esta situación de pandemia debemos entender muchas cosas, y además estar consciente que la receta fondo monetarista de los años 80 ya no es la que existe hoy en día, hay otras realidades, y eso es lo que tenemos que discutir y hay que negociar con los organismos multilaterales de crédito, pero de manera transparente, clara, segura y con participación de muchos elementos de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, la explotación de los recursos, yo creo que, y soy del criterio que debería buscarse una forma de descentralización, de toma de decisiones, acercar la toma de decisiones lo más posible y que esté involucrada las comunidades indígenas por sus territorios y un poco convertirlos a ellos en accionistas de la explotación de estos recursos. Yo creo que por ahí hay un camino no explotado en el país y que es mucho más democrático, mucho más cercano, y además decirle, a ver, estos recursos les pertenecen a ustedes, vamos acá con estos a desarrollar su comunidad, crear la escuela agraria que ustedes quieren, crear la universidad multinacional que ustedes están mucho tiempo pidiendo y que se necesita desarrollar con fuerza para que ustedes tengan el estilo de vida que quieren como comunidad. Pero ellos tienen que entender también en este proceso de negociación que el Ecuador es mucho más allá de visión, porque están los mestizos, porque están los afros, porque hay todas otras culturas que son el Ecuador real, que no solamente las comunidades indígenas son el Ecuador, sino todos somos el Ecuador, y que tenemos que vivir armónicamente entre todos y en armonía con la naturaleza. Esperemos, economista Márquez, que de verdad sea así. Eso es algo que me preocupa porque ya tenemos los antecedentes que ellos a lo largo de esta década o de algunos años más
han venido siempre empujando e incluso sacando gobiernos, desestabilizándolos. Esperemos que esto que usted está diciendo sea el caso. Jaime. Economista. Hacia allá tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, economista. Gracias a usted. Gracias al economista Fidel Márquez, analista económico aquí en Los Especialistas.